Ostara Blickford miraba la lluvia que golpeaba las ventanas de su casa en Ruston. Ya había pasado la medianoche y Quentin aún no había regresado a casa. Pasó la página del libro que llevaba 2 horas intentando leer sin éxito, pero las palabras no se unían en frases y sus pensamientos se escapaban constantemente. Mientras releía por tercera vez el mismo párrafo, oyó el suave zumbido del teléfono que estaba sobre la mesita. La grabación se ha alargado, llegaré tarde. No me esperes. Ostara dejó el libro y exhaló lentamente. Este tipo de mensajes se habían convertido en algo habitual en los últimos meses. El estudio, los nuevos talentos, las sesiones nocturnas de grabación. Ruston era una ciudad pequeña, donde se podía ir andando de casa al estudio de Quentin en 15 minutos, pero su marido llegaba cada vez más a menudo pasada la medianoche, impregnado del olor a whisky y humo de cigarrillo. Se levantó del sofá, llevó el té a medio beber a la cocina y apagó la luz del salón. Hace unos años, sin duda lo habría esperado, le habría calentado la cena y habría escuchado con entusiasmo sus relatos sobre nuevos descubrimientos musicales. Ahora, simplemente subía al dormitorio, sabiendo que por la mañana volvería a despertarse en una cama vacía. Su casa, de 2 plantas con un pequeño jardín, en una tranquila zona de Ruston, parecía en su día la encarnación de un sueño. El nido perfecto para empezar una vida familiar, decía Quentin cuando se mudaron. Han pasado 6 años desde entonces. 6 años que comenzaron con planes, esperanzas e interminables conversaciones sobre el futuro, y que ahora se habían convertido en la coexistencia silenciosa de 2 personas casi desconocidas. Por la mañana, Ostara se despertó con el sonido del agua corriendo en la ducha. Eso significaba que Quentin había vuelto. Miró el reloj. Eran las 7:30. Al bajar a la cocina para preparar café, oyó a su marido tararear una melodía desconocida. Estaba de buen humor, como solía estar últimamente después de las noches que pasaba en el estudio. «Buenos días». Quentin entró en la cocina secándose el pelo mojado con una toalla. «¿Está listo el café?» «Casi». Ostar señaló la cafetera con la cabeza. «¿Cómo fue la grabación?» «Increíble». Sus ojos brillaron con ese brillo especial que aparecía cuando hablaba de música. Lucille se superó a sí misma. Hemos grabado una maqueta que va a revolucionar la escena local. No te puedes imaginar el registro que tiene, la emotividad de su voz. Ostara escuchaba mientras servía el café en las tazas. Lucille, Lucille, Lucille. Durante los últimos 2 meses ese nombre no había dejado de sonar en su casa. La nueva cantante, a la que Quentin descubrió en un bar frente al estudio, se había convertido en el tema principal de sus conversaciones, su fuente de inspiración, la razón de sus regresos tardíos. «Me alegro de que todo haya salido bien», dijo ella, colocando la taza delante de su marido. «¿Tienes mucho trabajo hoy?» «Sí, tengo que mezclar lo que grabamos anoche y luego tenemos una nueva sesión por la tarde», dijo Quentin mientras tomaba un sorbo de café. «Así que volveré tarde otra vez. No me esperes para cenar». Ostaras asintió con la cabeza, como si fuera lo más normal del mundo. De hecho, así era, ahora. «Yo también voy a llegar tarde», mintió. «Empieza la temporada turística. Hay mucho trabajo con los folletos». No era cierto. En la oficina de turismo, donde Ostara llevaba 5 años trabajando elaborando itinerarios para los visitantes, ahora había una época de calma. Pero no quería que Quentin se imaginara cómo se sentaba sola en una casa vacía, esperando su regreso. Él terminó su café, la besó en la mejilla, fugazmente, casi mecánicamente, y se marchó, dejando tras de sí el aroma del champú de menta y un ligero rastro de colonia. Ostra lo siguió con la mirada a través de la ventana. Alto, delgado, con el pelo oscuro siempre revuelto. El mismo Quentin del que se enamoró hace 6 años y al mismo tiempo una persona completamente diferente. Se conocieron en el bar La Nota Azul,
donde Quentin trabajaba como DJ los fines de semana. Ostara había venido a Ruston para la boda de una amiga, con la intención de pasar allí solo un par de días, pero algo en esa pequeña ciudad, en su ritmo de vida pausado, en los edificios antiguos de la calle principal, la hizo quedarse. Y entonces conoció a Quentin, cuya pasión por la música era contagiosa, cuyos ojos se iluminaban cuando hablaba de melodías y ritmos. Él le mostró Ruston, no los lugares turísticos, sino la ciudad auténtica, patios ocultos, un antiguo anfiteatro abandonado a orillas del lago, una pequeña cafetería donde servían la mejor tarta de arándanos del mundo. 3 meses después se casaron. Un año más tarde compraron una casa. Para entonces, Quentin ya había abierto un pequeño estudio de grabación, Blue Moon, con el dinero que le había prestado su tío. Trabajaba día y noche para que tuviera éxito. Ostar lo apoyaba, creía en su talento, en su pasión. Eran un equipo. Ella proporcionaba ingresos estables en la oficina de turismo mientras el estudio se ponía en marcha. Él llenaba sus vidas de música y sueños de un gran futuro. Y entonces algo cambió. No de forma brusca ni dramática, sino gradualmente, casi de forma imperceptible. Quentin pasaba cada vez más tiempo en el estudio. Hablaba cada vez más a menudo de los artistas con los que trabajaba, especialmente de las cantantes, cuyas voces le fascinaban. Ostara se acostumbró a ello. Al fin y al cabo, la música era su vida. No se consideraba celosa, no montaba escenas cuando él se quedaba hasta tarde. Pero un día se despertó con la clara sensación de que algo había cambiado fundamentalmente en su relación. Lo que parecía eterno e inquebrantable se había vuelto inestable, escurridizo. Después del desayuno, Ostara se arregló y salió de casa. El día era fresco, pero soleado. Decidió ir andando al trabajo, disfrutando del calor inusual para abril. Al pasar por delante del estudio de Quentin, aminoró el paso. El edificio, un antiguo almacén reconvertido en estudio de grabación, tenía un aspecto discreto, paredes de ladrillo, ventanas estrechas y un modesto letrero con el nombre Blue Moon sobre la entrada. Pero para Quentin, ese lugar era el centro del universo. Ostara casi nunca entraba allí. No porque su marido se lo prohibiera, sino porque, tácitamente, se había acordado que el estudio era su territorio, su mundo, en el que ella no debía entrometerse. Ahora, de pie frente a él, se preguntó, ¿quizás debería haber mostrado más interés por su trabajo? Quizás, si hubiera compartido más su pasión por la música, ¿él no se habría alejado tanto? En la oficina de turismo reinaba el silencio. La temporada aún no había comenzado y Ostara pasó la mañana actualizando la información sobre los lugares de interés locales en los folletos. El trabajo era mecánico, no requería mucha concentración, y sus pensamientos volvían una y otra vez a Quentin y Lucille. Ni siquiera había visto a esa chica en persona, solo en la foto que Quentin le había mostrado en el teléfono. Morena, con grandes ojos expresivos y labios sensuales. Tiene la voz de Faith Hill en su juventud, pero con personalidad, admiraba Quentin. Ostara asintió, sonrió y dijo las palabras adecuadas de apoyo. Durante la pausa para comer se reunió con Lindsay, su compañera de trabajo y, quizás, su única amiga íntima en Ruston. Eligieron una mesa en la cafetería frente a la oficina y pidieron ensaladas y café. «Pareces cansada», comentó Lindsay, mirando atentamente a Ostara. «¿Va todo bien?» «Sí, solo que no he dormido lo suficiente», respondió Ostara encogiéndose de hombros. Quentin volvió tarde del estudio. «Tiene un nuevo proyecto muy prometedor». «Ah, ¿la cantante de la que todo el mundo habla?» Lindsay levantó las cejas. «Lucille, creo. ¿Has oído hablar de ella?» Se sorprendió Ostara. «Por supuesto. Ruston es una ciudad pequeña, querida. Todo el mundo sabe que Quentin Blickford ha encontrado una nueva estrella en ascenso y le augura un gran futuro». Lindsay hizo una pausa. «Dicen que tiene mucho talento.
y que es muy guapa. El tono de su amiga no tenía nada de especial, pero Ostara percibió un trasfondo. ¿O era solo su imaginación? Quentin siempre ha sabido descubrir talentos, dijo con neutralidad. Dice que tiene una voz especial. Lindsay asintió con la cabeza mientras removía el café. ¿Y qué opinas tú de eso? ¿De que él pase tanto tiempo con ella? ¿Qué debería opinar? Ostara intentó sonreír. Es su trabajo. Él es productor, ella es cantante. Es muy sencillo. Claro, Lindsay no insistió. Solo preguntaba. Sabes que me preocupo por ti. Ostara lo sabía. Lindsay era su amiga desde antes de casarse con Quentin. Había visto cómo evolucionaba su relación, cómo cambiaba poco a poco su matrimonio. Quizás se daba cuenta de cosas que la propia Ostara prefería no ver. Todo va bien, de verdad, le aseguró. Es solo que Quentin tiene mucho trabajo ahora. Es un proyecto importante para el estudio. Después de comer, al volver a la oficina, Ostara se dio cuenta de que se había dejado el teléfono en casa. Era algo inusual en ella, ya que solía llevarlo siempre consigo. Decidiendo que no había nada urgente, siguió trabajando en los folletos. Por la noche, al volver a casa, encontró el teléfono en la mesa de la cocina, junto a la taza de café que se había dejado a medias por la mañana. La pantalla parpadeaba con notificaciones, 2 llamadas perdidas de Quentin y un mensaje. No contestas. ¿Va todo bien? Lucille ha interpretado la nueva canción de forma increíble. Quiero que escuches la demo. Llegaré tarde, te quiero. Ostar dejó el teléfono a un lado. Quentin rara vez le escribía durante el día, especialmente en los últimos meses. Quizás había notado su melancolía matutina, o simplemente estaba tan encantado con su nueva protegida que no podía evitar compartirlo. Preparó la cena, una sencilla pasta con verduras, y comió sola mientras echaba un vistazo a las noticias en su teléfono. Luego se duchó, se puso ropa cómoda y se acomodó en el sofá con un libro y una copa de vino. Dejó la televisión apagada, ya que prefería el silencio cuando estaba sola. En ese momento, el teléfono de Quentin, que había dejado en la mesita, vibró. Ostra no tenía intención de mirar quién llamaba, pero la pantalla se encendió automáticamente y vio el nombre Lucille con un emoji de corazón al lado. Un corazón. Un símbolo tan pequeño e insignificante, pero algo en él la hizo tensarse por dentro. Quentin rara vez usaba emojis, y normalmente solo en sus mensajes con ella. El teléfono dejó de vibrar, pero un minuto después llegó un mensaje. La pantalla se iluminó de nuevo. Tenías razón, suena increíble. Estoy deseando que llegue la sesión de mañana. Eres el mejor. Ostra miró el mensaje y sintió cómo algo se enfriaba en su interior. No había nada abiertamente romántico en esas palabras, solo el entusiasmo habitual de una cantante satisfecha con el trabajo de su productor. Pero había algo en el tono, en los signos de exclamación, en el corazón al final, o simplemente estaba buscando confirmación de sus vagas sospechas. Dejó la copa sobre la mesa y miró el teléfono de su marido. Nunca se le había ocurrido revisar sus mensajes. Siempre había creído que la confianza era la base de su relación. Pero ahora, después de meses de distanciamiento, después de innumerables noches pasadas en soledad, después del nombre Lucille, que sonaba en su casa con más frecuencia que el suyo, quizás había llegado el momento de saber la verdad. Su mano se extendió hacia el teléfono y se retiró de inmediato. No, no iba a rebajarse a eso. Si tenía preguntas para su marido, debía hacérselas directamente, en lugar de espiarlo. A medianoche, Ostara subió al dormitorio, dejando el teléfono de Quentin sobre la mesita. Se acostó en la oscuridad, escuchando el tic-tac del reloj y el ruido de los escasos coches que pasaban por la ventana. No podía dormir. Sus pensamientos giraban en torno a su marido, Lucille, su matrimonio, que parecía deslizarse como arena entre sus dedos. ¿Cuándo habían comenzado exactamente los cambios?
Quizás cuando Quentin empezó a quedarse cada vez más tiempo en el estudio, o cuando dejó de compartir con ella sus planes, sus sueños, sus ideas, o cuando lo oyó por primera vez hablar por teléfono con una de sus cantantes, no con el tono profesional y de negocios con el que solía hablar con los músicos, sino con una calidez y una atención especiales. Ostar siempre se había considerado una mujer fuerte. Cuando decidió quedarse en la pequeña Ruston, renunciando a las perspectivas profesionales en la gran ciudad, fue una elección consciente. Cuando apoyó a Quentin en su decisión de abrir un estudio, aunque era arriesgado desde el punto de vista financiero, creía que estaba haciendo lo correcto. Estaba acostumbrada a ser un apoyo, un respaldo fiable, la que tenía todo bajo control, pero ahora sentía que estaba perdiendo el control. Algo estaba pasando en su matrimonio, algo que no podía definir ni nombrar con exactitud. ¿Infidelidad? Quizás. O simplemente distanciamiento, enfriamiento, algo inevitable en las relaciones duraderas. O tal vez Quentin simplemente había encontrado a alguien que entendía mejor su pasión por la música, que compartía sus impulsos creativos como ella nunca había podido hacerlo. A las 3 de la madrugada, la puerta de entrada crujió silenciosamente. Ostarra oyó cómo Quentin intentaba moverse sin hacer ruido. Se quitaba los zapatos, colgaba la chaqueta, subía las escaleras, saltando por encima de un peldaño que chirriaba. Cerró los ojos, fingiendo estar dormida, cuando él entró en el dormitorio. Sintió cómo el colchón se hundía bajo su peso, percibió el olor del aire nocturno, del whisky y de un perfume ajeno. Durante un instante, Quentin permaneció inmóvil. Luego le acarició el pelo con la mano, un gesto ligero, casi culpable. Ostra no se movió, siguió respirando con regularidad. Un minuto después, la mano desapareció y oyó cómo su marido se daba la vuelta, dándole la espalda. Por la mañana, cuando se despertó, Quentin ya no estaba. Había una nota en la mesa de la cocina. «Me he ido temprano. Tengo que preparar el estudio para la grabación. Que tengas un buen día. Te quiero. K. Te quiero». Esas palabras, que en otro tiempo habían estado llenas de significado, ahora le parecían automáticas, habituales, como «wow» o «por favor». Ostarra miró la nota, tratando de recordar cuándo fue la última vez que ella y Quentin se dijeron algo realmente importante, algo que saliera del corazón, y no solo intercambiaron información sobre horarios de trabajo y planes para la cena. El teléfono de su marido seguía sobre la mesita del salón. Se le había olvidado, o lo había dejado allí a propósito, sabiendo que hoy estaría todo el día en el estudio con Lucille y no quería que Ostara viera sus mensajes. Dudó un momento, pero finalmente cogió el teléfono. La pantalla estaba bloqueada, pero se podían ver las notificaciones. 2 llamadas perdidas de Lucille. Mensaje: «Buenos días, ya estoy en el estudio, te espero. He traído las partituras de las que me hablaste. Nada comprometedor. Nada que indicara directamente algo más que una relación profesional». Y, sin embargo, algo en esa correspondencia, en su tono, en la frecuencia de sus comunicaciones, le inquietaba. Ostar volvió a dejar el teléfono sobre la mesa. Tenía que prepararse para ir al trabajo, pero no podía dejar de pensar en su marido y su nueva cantante. No era celos, sino más bien la amarga conciencia de que sus vidas se estaban separando poco a poco, de que Quentin parecía haber encontrado una nueva fuente de inspiración, un nuevo centro de gravedad, y no era ella. En la oficina de turismo, el día transcurrió entre tareas rutinarias. Ostara respondió correos electrónicos, actualizó la información del sitio web y atendió a los escasos visitantes. El trabajo que antes le encantaba por la oportunidad de relacionarse con la gente y ayudarles a descubrir la belleza de Ruston, ahora le parecía mecánico y carente de alegría. Por la noche, se quedó a propósito en la oficina, sin ganas de volver a su casa vacía. Cuando por fin llegó a casa, eran casi las 9. Como era de esperar, Quentin no estaba.
Su teléfono también había desaparecido de la mesita. Seguramente había pasado por allí durante el día para recogerlo. Ostar recorre lentamente la casa, encendiendo las luces de las habitaciones para disipar las sombras. Esta casa le parecía antes acogedora, llena de posibilidades. Aquí, ella y Quentin planeaban formar una familia, criar a sus hijos, envejecer juntos. Ahora le parecía demasiado grande para ella sola, vacía, desprovista de esa energía que hace que una casa sea un hogar. ¿Por qué no hablaba directamente con su marido? ¿Por qué no le preguntaba por Lucille, por lo que estaba pasando entre ellos? ¿Por qué no exigía honestidad, claridad, certeza? Porque temía las respuestas, temía oír lo que ya sospechaba, que Quentin había encontrado en otra persona lo que ya no encontraba en ella, que su matrimonio, que había comenzado tan rápidamente, con tanta pasión y esperanza, ahora se extinguía lentamente, como una vela que se apaga. O tal vez porque una parte de ella no quería romper la ilusión que ambos mantenían, la ilusión de normalidad, de bienestar, de que todo estaba bien. Era más fácil, más seguro, más familiar. Pero con cada día, con cada noche pasada en soledad, con cada nuevo mensaje de Lucille en el teléfono de Quentin, esa ilusión se volvía cada vez más frágil, cada vez más transparente. Y Ostara no sabía cuánto tiempo más podría fingir que no veía las grietas en los cimientos de su relación. Se preparó una cena ligera, que comió frente al televisor, cambiando de canal sin pensar. Luego se dio un baño, permaneciendo mucho tiempo en el agua caliente, tratando de relajarse, de despejar su mente de pensamientos obsesivos. Después del baño, se envolvió en una bata y se sentó en la cama, mirando la foto que había en la mesita de noche. Ella y Quentin en la inauguración del estudio Blue Moon 4 años atrás. Ambos sonreían, llenos de entusiasmo, esperanzas y planes. ¿Cuándo cambió todo? Una llamada telefónica interrumpió sus pensamientos. El número no aparecía en la pantalla. «¿Hola?», dijo al descolgar. «¿Ostara?». Una voz femenina desconocida. «Soy Nancy, del estudio de Quentin». Ostara se tensó. Nancy era la administradora de Blue Moon. Se habían visto varias veces en eventos de la ciudad, pero nunca habían hablado en profundidad. «Sí, soy yo. ¿Ha pasado algo?». «No, nada de eso», dijo Nancy rápidamente, un poco nerviosa. «Es solo que... podemos vernos. Hay algo de lo que me gustaría hablar contigo, en persona». Ostar sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. «Por supuesto. ¿Cuándo y dónde? Quizás mañana después del trabajo, en la cafetería Martas, en la calle principal». «De acuerdo». Ostar se esforzó por mantener la voz tranquila. «¿Te viene bien a las 6 de la tarde?» «Sí, perfecto». Nancy se quedó callada. «Y, Ostara, por favor, no le digas nada a Quentin sobre nuestra reunión». Después de esa conversación, se le quitaron las ganas de dormir. Ostara yacía en la oscuridad, mirando al techo, tratando de adivinar de qué quería hablarle Nancy. ¿Sobre Lucille? ¿Sobre Quentin? ¿Sobre ambos? ¿Y por qué tanto secretismo? En lo más profundo de su ser, ya sabía la respuesta. Sabía que sus vagas sospechas, sus inquietudes, no eran infundadas, que Nancy, que trabajaba codo con Quentin y veía cómo interactuaba con Lucille, había notado lo que era imposible no notar. A las 3 de la madrugada, Ostara oyó cómo se abría la puerta principal. Quentin había vuelto. Cerró los ojos, fingiendo estar dormida, cuando él entró en el dormitorio. Esta vez olía mucho a alcohol y sus movimientos eran menos coordinados. Estuvo mucho tiempo en el baño y luego se dejó caer pesadamente en la cama. «Ostara», susurró. «¿Estás dormida?». Ella no respondió, sino que siguió respirando tranquilamente. Quentin suspiró, murmuró algo ininteligible y al cabo de unos minutos empezó a roncar suavemente. Ostara abrió los ojos y miró la silueta de su marido en la oscuridad.
6 años atrás, no podía imaginar su vida sin él. Ahora, cada vez más, le parecía que no vivía su propia vida, sino que interpretaba un papel en una obra que hacía tiempo había perdido su sentido. Mañana se reuniría con Nancy y, tal vez, finalmente descubriría la verdad que, como sospechaba, una parte de ella ya sabía, pero no quería reconocer. La mañana era fría, con una llovizna que golpeaba el techo. Ostara se despertó en la cama vacía, escuchando el silencio de la casa. Quentin no había regresado. En su lado de la cama yacía una almohada intacta. Extendió la mano y tocó la fría tela. El teléfono permanecía en silencio, sin llamadas ni mensajes. Era como si simplemente hubiera desaparecido de su vida. Antes, tal ausencia le habría provocado pánico, llamadas a amigos, al hospital, a la policía. Ahora, solo una indiferencia sorda y torpe. La cocina estaba vacía, con una taza de té a medio beber sobre la mesa. Ostara preparó mecánicamente una tostada. Le untó mantequilla, pero no tenía ganas de comer. Se acercaba el fin de semana, un sábado que antes solían pasar juntos, Quentin y ella. Ir al cine, hacer un picnic junto al lago, ir de compras a la ciudad vecina. Ahora, en cambio, solo había vacío y pensamientos pesados que le daban vueltas en la cabeza después de la conversación con Nancy. Ostra se acercó al armario donde guardaba los documentos, el seguro, los extractos bancarios, el contrato de la casa. Todo estaba cuidadosamente ordenado en carpetas. Quentin nunca se había interesado por ese aspecto de su vida y firmaba sin dudar todo lo que ella le presentaba. «Tú eres la encargada de los papeles», le decía con una sonrisa, besándola en la coronilla. Mientras buscaba los documentos del seguro, golpeó accidentalmente la pila de papeles del estante superior. Al suelo cayó una delgada carpeta con el logotipo del estudio Blue Moon. En su interior había borradores de contratos, bocetos de textos publicitarios y fotografías. Ostra no tenía intención de hurgar en los documentos de trabajo de su marido, pero su mirada se detuvo en un nombre que se repetía una y otra vez. Lucille Paxton. El contrato no era estándar. Por lo general, Quentin ofrecía a los artistas condiciones bastante típicas. El estudio pagaba la grabación y la promoción y obtenía un porcentaje de las ventas. Pero aquí había algo diferente. Contrato exclusivo, obligaciones ampliadas de las partes, condiciones especiales de colaboración. Ostar no entendía los entresijos del negocio musical, pero incluso ella tenía claro que ese documento iba mucho más allá de las relaciones comerciales habituales. Y entonces vio las fotos. Lucille era guapa, no con esa belleza llamativa y ostentosa que rápidamente cansa, sino con una belleza suave y envolvente. Ojos grandes, nariz ligeramente respingona, labios carnosos. Pero lo importante no era su aspecto físico, sino cómo miraba a la cámara, con la seguridad de una mujer que se conoce a sí misma. En una de las fotos, Lucille estaba junto a Quentin en el estudio, frente al micrófono. Él tenía la mano sobre su hombro, y en la mirada con la que él la miraba, Ostara vio algo que disipó definitivamente sus dudas. Admiración, deseo, una especie de éxtasis casi religioso. Así es como él la miraba a ella antes. Ostara se estremeció al oír el sonido de la puerta al abrirse. Rápidamente guardó los papeles en la carpeta y la devolvió a la estantería. Quentin tenía un aspecto desaliñado, con barba incipiente y ojeras. Al ver a Ostara, se detuvo en la puerta, como si no esperara encontrarla en casa. «Hola», dijo finalmente. «Hola», respondió ella. «¿Una noche difícil en el estudio?» «Sí, nosotros. Yo estaba trabajando en una nueva canción». Se quedaron uno frente al otro, como dos extraños que se habían encontrado por casualidad en la misma habitación. «¿No has llamado?» «Se me ha quedado sin batería», dijo él frotándose la cara con la mano. «Lo siento. Es que me he dejado llevar».
Ostara asintió con la cabeza. Antes habría exigido explicaciones, tal vez incluso habría montado una escena. Ahora, sin embargo, le daba casi igual. «Voy a darme una ducha», dijo Quentin, claramente sorprendido por su tranquilidad, «y luego dormiré un poco». Por supuesto. Cuando él subió, Ostara volvió a la carpeta con los documentos. Algo le decía que tenía que averiguar más, ver el panorama completo antes de tomar una decisión. Fotografió el contrato y varias cartas, y lo guardó todo en su sitio. Al salir de casa, Ostara oyó sonar el teléfono de Quentin, que había dejado sobre la mesa de la cocina. El nombre que aparecía en la pantalla era Lucille. No contestó, pero al sentarse en el coche, se dio cuenta de que el teléfono de su marido estaba en su bolso. Al parecer, lo había cogido por reflejo junto con el suyo, confundiendo ambos en el apuro. La cafetería U Marta, donde entró a comer algo, estaba casi vacía. Era sábado, las 10 de la mañana, y la mayoría de los habitantes de Ruston aún se estaban despertando después de la noche del viernes. El teléfono de Quentin vibró por cuarta vez. Ostra sabía que no debía mirar. Era una invasión de su espacio personal, una violación de la confianza. Pero, ¿no había sido él quien había violado primero esa confianza? En la correspondencia con Lucille había muchos mensajes, de negocios, creativos, personales. Tu voz sonaba divina hoy. Quedemos después de la grabación, quiero hablar del arreglo. Estoy deseando volver a verte. Pero también había otras cosas. Eres la única que realmente entiende mi música. Cuando estás cerca, me siento vivo. Nunca he conocido a una mujer como tú. Y luego, un mensaje que le cortó la respiración a Ostara. Estaremos juntos, te lo prometo. Solo necesitamos tiempo. Tiempo. ¿Para qué? Para terminar su matrimonio. Para reunir el valor necesario para decir la verdad. Absorta en la lectura, no se dio cuenta de que una mujer se había acercado a su mesa. ¿Ostara? ¿Ostara Blickford? Al levantar la vista, vio a una mujer esbelta de cabello castaño, vestida con vaqueros y una chaqueta de cuero. Había algo familiar en su rostro, pero Ostara no conseguía recordar dónde se habían visto antes. Sí, soy yo. Evelyn Townsend. La mujer le tendió la mano. Nos vimos en la fiesta de Navidad en el estudio de su marido hace un par de años. Ahora Ostara lo recordaba. La cantante con voz ronca y grave a la que Quentin auguraba un gran futuro. Parecía que incluso había grabado un mini álbum en su estudio y luego había desaparecido de repente del panorama. Por supuesto, Evelyn. Siéntate. La mujer se sentó en la silla de enfrente y pidió un café a la camarera que se acercó. Hace tiempo que no te veo por la ciudad, dijo Ostara. ¿Te has mudado? Sí, por un tiempo. Trabajaba en Chicago, cantaba en clubes. Evelyn sonrió débilmente. He vuelto para visitar a mis padres. ¿Cómo va tu carrera? Recuerdo que Quentin decía que tenías mucho talento. Algo pasó por la mirada de Evelyn, una sombra, rápida pero perceptible. Bien, no he llegado a lo más alto, pero tampoco me quejo. Se quedaron en silencio. Ostara sintió cierta tensión que emanaba de su interlocutora. Era como si Evelyn quisiera decir algo, pero no se atreviera. ¿Cómo está Quentin?, preguntó finalmente. ¿Sigue descubriendo nuevos talentos? Sí, asintió Ostara. Ahora está trabajando con una cantante llamada Lucille. Dice que tiene un gran potencial. Evelyn sonrió, pero de alguna manera sin alegría. Por supuesto, todas sus baby tienen un gran potencial. Ostara se quedó paralizada al percibir algo familiar en esas palabras. Un eco de lo que había dicho Nancy. ¿A qué te refieres? A nada en particular. Evelyn se encogió de hombros. Es solo que Quentin, ¿cómo decirlo?, tiene un tipo concreto. Jóvenes, talentosos, un poco inseguros. El material perfecto para sus métodos de trabajo. ¿Métodos?
Evelyn la miró atentamente, como si estuviera evaluando si valía la pena continuar. Escucha, no quiero crear problemas. Quizás conmigo era diferente. Quizás lo entendí todo mal. No, por favor. Ostara se inclinó hacia adelante. Dime lo que tienes en mente. Evelyn suspiró. Estaba enamorada de él. Creo que no es ningún secreto. Era tan atento, cariñoso. Decía que mi música cambiaría el mundo, que juntos crearíamos algo especial. Y, por supuesto, que su matrimonio llevaba mucho tiempo muerto, que usted simplemente vivía con él por costumbre. Ostara sintió un nudo en la garganta. Sabía que debía indignarse, defender a Quentin, su relación, pero no podía, porque en las palabras de Evelyn había una verdad amarga, pero reconocible. Luego apareció Carrie, continuó Evelyn, y, de repente, yo me convertí en cosa del pasado. Mi música ya no era tan especial, mi voz ya no era tan única. Dejó de contestar mis llamadas y me pasaba con sus asistentes. Y luego me enteré de que le decía las mismas palabras, le hacía las mismas promesas. ¿Cómo te enteraste? Ruston es una ciudad pequeña, los rumores se propagan rápido. Además, la comunidad musical es muy unida. Carrie y yo nos conocimos en uno de los conciertos y nos pusimos a charlar. Estaba tan entusiasmada, tan llena de esperanzas, como yo en su día. Y hablaba de Quentin exactamente con las mismas palabras que yo había dicho 6 meses antes. Se quedaron en silencio. Ostara miró por la ventana a los transeúntes que se apresuraban a hacer sus cosas. Un sábado cualquiera en una ciudad pequeña. El mundo seguía girando, aunque su propia vida acababa de dar un vuelco. ¿Y luego encontró una nueva Easy Walsall?, preguntó ella por fin. Sí, asintió Evelyn, pero para entonces yo ya estaba en Chicago. Me lo contaron unos amigos comunes. Y Carrie se fue a Nashville, por lo que sé. Está intentando abrirse camino allí. Se terminaron el café en silencio. Luego, Evelyn miró el reloj y se levantó. Tengo que irme. Mis padres me esperan, dijo vacilante. Escucha, no quería estropearte el humor ni crear problemas en tu familia. Es solo que, cuando te vi aquí, pensé que debías saberlo. Gracias, dijo Ostara apretándole la mano. La verdad es mejor que la ignorancia. Una vez sola, se quedó sentada mucho tiempo, mirando al vacío. El teléfono de Quentin volvió a vibrar. Un mensaje de Lucille. ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes? Y, un minuto después. Pronto estaremos juntos, ¿verdad? No puedo más. Ostara pagó la cuenta y salió de la cafetería. Tenía la mente sorprendentemente despejada y los pensamientos claros. Sabía lo que tenía que hacer. Volver a casa, recoger sus cosas e irse a casa de su hermana unos días. Pensarlo todo y tomar una decisión. Quizás su matrimonio realmente había llegado a su fin. Quizás incluso fuera lo mejor. En el coche marcó el número de su hermana. Abigail vivía en Pinewood, a 1 hora en coche de Ruston. Tenía una casa grande, una habitación de invitados y no hacía preguntas innecesarias. El refugio perfecto. Abigail, soy yo. Ostar, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Bien, mintió ella. Escucha, he pensado, ¿puedo ir a verte un par de días? Claro, la voz de su hermana denotaba sorpresa. ¿Ha pasado algo? No, es solo que quiero cambiar de aires. Quentin está todo el tiempo en el estudio y yo necesito distraerme. Ven, dijo Abigail. Te espero. ¿Hoy? Sí, creo que haré las maletas y saldré después de comer. Genial. Te prepararé tu lasaña favorita. La conversación con su hermana le había animado un poco. Ostra se dirigió a casa, esperando que Quentin aún estuviera durmiendo y no tuviera que explicarle su decisión de marcharse. Al llegar a casa, se dio cuenta de que el coche de su marido ya no estaba en la entrada. Otra vez en el estudio, pensó con amargura. En el dormitorio, Ostara sacó una bolsa de viaje y empezó a recoger sus cosas.
Un par de vaqueros, varias camisetas, ropa interior, artículos de aseo. ¿Cuánto tiempo necesitaría para tomar una decisión? ¿Días? ¿Semanas? El teléfono de Quentin, que todavía guardaba en su bolso, volvió a vibrar. Esta vez no era Lucille, sino un mensaje de un tal Jake, al parecer uno de los técnicos del estudio. Jefa, ¿no se ha olvidado de la reunión con Rick Morris el jueves? Viene desde Nashville expresamente para ver a tu nueva estrella. Rick Morris. Hostal había oído ese nombre. Un representante de una gran discográfica que podría cambiar el destino del pequeño estudio de Quentin. Llevaba mucho tiempo intentando interesarle en sus proyectos, y de repente lo entendió. No era solo una aventura, no era solo otra It's a Show. Quentin apostaba por Lucille, veía en ella su pase a la Liga Mayor. Estaba dispuesto a todo para mantenerla a su lado, incluso a destruir su propio matrimonio. Una vez terminadas las maletas, Ostara escribió una breve nota. Me voy a casa de Abby un par de días. Tenemos que hablar cuando vuelva. La dejó sobre la mesa de la cocina, colocando encima el teléfono de su marido. En el vestíbulo, ya con la maleta en la mano, se acordó de los documentos que tenía que llevarse. El seguro, los extractos bancarios, todo eso podría ser necesario si decidía divorciarse. Volvió al armario donde guardaba los papeles y empezó a revisar las carpetas. Entonces vio un sobre que sobresalía de debajo de una pila de revistas. Fotos de boda, decía escrito con la letra de Quentin. Ostar no recordaba que guardaran el álbum de fotos allí. Normalmente estaba en el salón, en el estante inferior de la estantería. Obedeciendo a un impulso repentino, sacó el sobre. Dentro estaban realmente sus fotos de boda. Ella con un sencillo vestido blanco con encaje en la parte superior, Quentin con un traje oscuro. Ambos jóvenes, felices, llenos de esperanzas, 6 años atrás, toda una vida. Al mirar esas fotos, Ostara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Qué les había pasado? ¿Cuándo había empezado todo a ir mal? ¿O tal vez su matrimonio estaba condenado al fracaso desde el principio? Quizás ella solo fue otra Big Call que se quedó más tiempo que las demás. Ya estaba a punto de devolver el sobre a su sitio cuando se dio cuenta de que se había caído algo de él. Se agachó y recogió un pequeño trozo de papel. Era un recibo de la joyería Luna de Plata, en el centro de la ciudad. La fecha era de hacía 2 semanas. El artículo era un anillo con una amatista. El importe era bastante impresionante para su presupuesto. Ostra se quedó paralizada. Un anillo. Quentin había comprado un anillo hacía 2 semanas, y no era para ella, ya que ella nunca llevaba amatistas, sino que prefería las joyas sencillas de plata sin piedras. Entonces, ¿para quién? La respuesta era obvia. En lugar de subirse al coche e ir a ver a su hermana, de repente se dio cuenta de que tenía que hacer algo más, comprobar su suposición, asegurarse definitivamente. Llamó a Abigail. Abby, lo siento, pero voy a llegar tarde. Llegaré mañana por la mañana, ¿vale? Claro. La voz de su hermana denotaba inquietud. ¿Estás segura de que todo va bien? Sí, es solo que me han surgido cosas. Hasta mañana. Ostara guardó el teléfono en el bolsillo y se subió al coche. Sabía dónde estaba el estudio de Quentin. Un pequeño edificio de ladrillo a las afueras de la ciudad, un antiguo almacén reconvertido en estudio de grabación. Normalmente evitaba aparecer por allí. Era el territorio de su marido, su mundo, en el que ella no tenía cabida. Pero hoy todo había cambiado. Al aparcar al otro lado de la calle, vio el coche de Quentin en la entrada. Así que estaba allí. Probablemente, Lucille también. ¿Qué iba a hacer? ¿Montar una escena? ¿Acusarlos? ¿Exigirles explicaciones? No, nada de eso. Solo quería verlos juntos, comprobarlo con sus propios ojos, y luego tomar una decisión. Sin embargo, al acercarse al edificio, Ostara recordó los documentos que había dejado en casa.
papeles importantes que sin duda necesitaría en casa de su hermana. Dudó unos minutos, de pie junto a la puerta del estudio. Luego decidió volver a casa, recoger los documentos y ya después ocuparse de Quentin y su nueva Bee Joe. Una vez tomada la decisión, se subió al coche y se dirigió a casa. Tenía la mente sorprendentemente despejada, como si los últimos descubrimientos hubieran disipado la niebla de incertidumbre en la que había vivido los últimos meses. Al llegar a casa, Ostara no se dio cuenta de inmediato de que algo no estaba bien. El vestíbulo estaba en silencio, pero desde el interior de la casa llegaban sonidos apenas perceptibles. El roce de la tela, pasos silenciosos. Se quedó quieta, escuchando. ¿Quentin? Pero su coche no estaba en la entrada. ¿Hay alguien ahí?, llamó al pasar al salón. No hubo respuesta, pero los sonidos no cesaron. Ahora se le sumaba un suave ronroneo. Alguien tarareaba una melodía que Ostara no lograba distinguir. El sonido provenía de arriba, del dormitorio. Subió lentamente las escaleras, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. La puerta del dormitorio estaba entreabierta y de ella emanaba una luz suave. Ostara empujó la puerta con cuidado y se quedó paralizada en el umbral. En medio de la habitación había una mujer joven con un vestido de novia, su vestido de novia, el mismo que guardaba en un rincón del vestidor, envuelto en una funda protectora, como recuerdo del día en que sus vidas se unieron a las de Quentin. El vestido era sencillo, con la parte superior de encaje y la parte inferior de seda fluida, nada extravagante, pero elegante, y que le quedaba perfecto a Ostara 6 años atrás. Ahora se ajustaba a la esbelta silueta de la desconocida, un poco holgado en la cintura, pero en general le quedaba bien. La mujer daba vueltas frente al gran espejo, mirándose desde todos los ángulos. Era hermosa, no con la belleza clásica que se ve en las portadas de las revistas, sino con una especie de atractivo vivo y brillante. Cabello oscuro recogido en un moño descuidado, piel olivácea, ojos expresivos. ¿Qué está haciendo? La voz de Ostara sonó ronca, casi irreconocible. La mujer se giró bruscamente, abriendo mucho los ojos por la sorpresa. Por un instante, algo parecido al miedo o la vergüenza se reflejó en su rostro, pero rápidamente se transformó en una expresión de desafío, incluso de superioridad. «Oh», dijo, mirando a Ostara de arriba a abajo, «usted debe de ser la señora Blickford. Quentin me dijo que se había ido a casa de su hermana». Ostara sintió que le subía la náusea por la garganta, así que Quentin sabía lo que ella planeaba, o lo había adivinado al leer la nota, y enseguida había traído aquí a su... ¿Quién? ¿A su amante? ¿A su nueva Beatrice? «Soy Lucille», dijo la mujer con una sonrisa, como si se presentara en un baile de sociedad. «Lucille Paxton. Quentin me ha hablado mucho de usted». Ostra no podía apartar la mirada del vestido de novia que llevaba aquella mujer desconocida. Había algo en aquella imagen que le parecía tan incorrecto, tan ofensivo, que le cortaba la respiración. «¿Qué hace en mi casa?», logró articular por fin. «¿Y por qué llevas mi vestido de novia?». Lucille se encogió de hombros con indiferencia y volvió a girarse hacia el espejo. «Me lo estoy probando. Quentin dijo que estaría bonito que me lo pusiera. Algo así como una sucesión», sonrió. «Aunque tendré que entallarlo en la cintura, eres un poco más grande que yo». Esa crueldad descuidada dejó atónita a Ostara. Se sentía como la protagonista de una película surrealista en la que nada tenía sentido, en la que las cosas más sagradas se convertían en objeto de burla. «No tienes derecho». «Sí que tengo», la interrumpió Lucille, volviéndose y mirándola directamente a los ojos. «Quentin y yo nos vamos a casar pronto, y tú...» Hizo una pausa. «Tú te quedarás en la calle». Ostara sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. ¿Boda? ¿Estaban planeando casarse? «No puede ser», susurró. «Quentin y yo seguimos casados». Lucille se rió con una risa melodiosa.
casi musical. No por mucho tiempo, dijo. Él ya ha presentado los papeles del divorcio. Dice que usted no se opondrá, que vuestro matrimonio hace tiempo que solo existe sobre el papel. Hizo una pausa. Tú misma lo sabes, ¿verdad? Hace mucho que él ya no te quiere, si es que alguna vez te quiso. Esas palabras deberían haberla herido, pero Ostara solo sintió un extraño entumecimiento, como si alguien le estuviera hablando de personas desconocidas, de relaciones ajenas. Mientes, dijo ella, pero sin seguridad. Quentin no ha solicitado el divorcio. Lucille volvió a encogerse de hombros y extendió la mano izquierda. En el dedo anular brillaba un anillo con una gran amatista rodeada de pequeños diamantes. ¿Te parece que esto es mentira?, preguntó. Me pidió matrimonio hace 2 semanas. Dijo que nunca había conocido a una mujer que entendiera tan bien su música, su alma. Se pasó la mano por el dobladillo del vestido. Y hoy me ha propuesto que me lo pruebe. Dijo que sería un honor para él que lo llevara en nuestra boda. Ostra recordó el recibo que había encontrado en casa, un anillo con una amatista, así que era para ella para quien lo había comprado. Entonces todo era cierto. ¿Dónde está Quentin?, preguntó, sorprendida de su propia calma. Ha ido al estudio a por unos documentos. Volverá pronto. Lucille la miró con aire evaluador. Será mejor que te vayas antes de que vuelva. Dijo que habían acordado que se irían el fin de semana para que él pudiera enseñarme la casa. Al fin y al cabo, pronto sería mía. Ostara se quedó en silencio, asimilando lo que había oído. Cada palabra de Lucille estaba impregnada de tal seguridad, de tal condescendiente superioridad, que por un momento casi le creyó. Casi creyó que era ella, Ostara, la que sobraba en esta historia, y entonces algo hizo clic en su cabeza. Fragmentos de conversaciones, insinuaciones, frases casuales, todo encajó en un solo cuadro. Evelyn con sus amargos recuerdos, Nancy hablando de otras chicas, Quentin tocando la foto de Lucille, su mirada llena de admiración. Era un patrón, un escenario que se repetía, y Lucille no era la primera que se probaba el vestido de novia de otra en su dormitorio. ¿Te enseñó el anillo al atardecer?, preguntó de repente Ostara. A orillas del lago Pine, junto al viejo roble, Lucille parpadeó sorprendida. Sí, pero ¿cómo lo sabes? Y te dijo que nunca antes había sentido tal conexión, tal unión de almas, que su música cobra vida gracias a ti, que juntos podéis conquistar el mundo. Con cada palabra de Ostara, el rostro de Lucille palidecía más y más. La confianza daba paso a la confusión. Dijo que era nuestro lugar especial, susurró, que nunca había llevado a nadie allí. Ostara sonrió con tristeza. Excepto a Evelyn, y a Carrie, y a Meredith antes que ellas. A todas les regaló anillos con amatistas, señaló la mano de Lucille. A todas les dijo las mismas palabras. A todas las trajo a nuestra casa cuando yo no estaba. Y sí, a todas les ofreció probarse mi vestido de novia. Lucille se tambaleó como si la hubieran golpeado. Su rostro reflejó tal desconcierto, tal dolor, que Ostara casi sintió lástima por ella. Mientes, susurró Lucille. Solo estás celosa. No puedes aceptar que él me quiera a mí y no a ti. ¿Ah, no?, Ostara suspiró. Entonces, ¿cómo sé que él te llama su chispa de inspiración? ¿Que promete convertir tu primera canción en el himno de una generación? ¿Que te ofrece grabar tus maquetas en el estudio Blue Moon de forma totalmente gratuita porque el talento no se puede reprimir? Cada frase era un disparo al corazón. Ostara vio cómo cambiaba el rostro de Lucille, pasando de la seguridad a la duda y de la duda al horror. ¿Les dijo lo mismo a ellos?, susurró. A todos ellos. Palabra por palabra, asintió Ostara. Y todos le creyeron, como tú. Lucille se dejó caer en el borde de la cama, como si sus piernas se negaran a sostenerla. La mano con el anillo cayó sin fuerza sobre sus rodillas. Pero él prometió, dijo que yo era especial, que estaríamos juntos,
Se lo prometió a todas, dijo Ostara con suavidad, y las abandonaba a todas cuando aparecía una nueva Bima Bobigo. Evelyn aguantó 5 meses, Carrie casi 1 año. Meredith, 7 meses. Me pregunto cuánto tiempo pensaba estar contigo antes de encontrar a otra chica con talento. Lucille levantó los ojos llenos de lágrimas y la miró. ¿Las conoces? ¿A esas mujeres? Sí, asintió Ostara. He hablado con todas ellas. Evelyn se mudó a Chicago después de que Quentin la dejara por Carrie. Carrie se mudó a Nashville cuando apareció Meredith. Y Meredith sigue en Ruston, trabajando en una tienda de música en la calle principal. Ostara se acercó a la cómoda y abrió el cajón superior. Debajo de una pila de bufandas había una carpeta delgada que había reunido en los últimos días. Fotografías, capturas de pantalla de conversaciones, notas de reuniones con las antiguas Biampo de Quentin. Toma. Le entregó la carpeta a Lucille. Aquí está todo. Míralo tú misma. Con manos temblorosas, Lucille abrió la carpeta. En la primera página había una foto de Evelyn, con el mismo vestido de novia que llevaba Lucille en ese momento y un anillo similar en el dedo. Sonreía a la cámara, feliz, sin sospechar lo que le esperaba. Cuando se enteró de la verdad, intentó suicidarse, dijo Ostara en voz baja. No por amor a Quentin, sino por la humillación, por darse cuenta de que solo era otro juguete, un consumible para su ego. Lucille pasó la página. Carrie, una rubia llamativa con ojos enormes, también con ese vestido, con la misma expresión de felicidad en el rostro, y al lado una publicación en Facebook, un post desesperado. Qué tonta fui al creer en un cuento de hadas. Qué doloroso es chocar contra la realidad. Meredith, pelirroja y pecosa, de pie junto al micrófono en el estudio. Y la grabación de una conversación con ella, en la que cuenta cómo Quentin le prometió un futuro brillante, cómo le habló de su matrimonio agonizante, cómo le propuso empezar una nueva vida juntos. Esto no puede ser verdad, susurró Lucille, pero ya no había seguridad en su voz. Él me ama. Él decía... Les decía lo mismo a todas. Ostara negó con la cabeza. Es su patrón. Encuentra a una chica con talento pero insegura. Se convierte en su mentor, su inspiración, su amante. Le promete el mundo, la hace creer que es especial, única. Hizo una pausa. Y luego utiliza su talento, su entusiasmo, su amor, hasta que encuentra una nueva Basile. Lucille levantó los ojos llenos de lágrimas. ¿Pero por qué? ¿Para qué lo hace? Porque le gusta la sensación de poder. Ostara se encogió de hombros. Porque su ego exige una confirmación constante de su genialidad, de su atractivo, porque necesita energía fresca, una nueva fuente de inspiración, y cuando la antigua se agota... No terminó la frase. No era necesario. Lucille ya lo había entendido todo. Su rostro, que hasta hacía poco irradiaba confianza y superioridad, ahora estaba desfigurado por el dolor y la comprensión de la terrible verdad. Dijo que quería invitar a Rick Morris a nuestra boda, susurró. El representante de la discográfica de Nashville dijo que sería un gran avance para mi carrera. Sí, he oído hablar de la reunión con Morris, asintió Ostara. Solo que está prevista para el jueves, no para vuestra boda inexistente. Y Quentin va a utilizaros para despertar el interés de la discográfica. Para él, no sois más que una mercancía que quiere vender a buen precio. Eso fue la gota que colmó el vaso. Lucille se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar, un llanto profundo y desesperado que brotaba de lo más profundo de su corazón. Se deslizó de la cama y se arrodilló, aún apretando entre las manos la carpeta con las pruebas de su ingenuidad. «Soy tan tonta», sollozó. «¡Qué tonta!». Le creí. Creí cada una de sus palabras. Ostra la miró sin malicia, sin regodeo, solo con una tranquila tristeza y reconocimiento. Ella misma había sido alguna vez igual de confiada, igual de cegada por el carisma de Quentin. Todos le creímos.
dijo con suavidad. Todos y cada uno de nosotros. Lucille levantó su rostro lloroso. ¿Incluso usted? Pero usted es su esposa. Sí, asintió Ostara. Y quizá fui la primera de esa serie de mujeres engañadas, la primera a la que le prometió las estrellas del cielo. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo una extraña conexión con esta mujer que, hacía solo una hora, le parecía una enemiga. Lo conocí hace 6 años, continuó. Era tan brillante, tan lleno de entusiasmo y planes. Decía que juntos podríamos conseguirlo todo, que yo era su inspiración, su musa, su salvación de la soledad. Sonrió con tristeza. Le creí. Nos casamos 3 meses después de conocernos. Compramos esta casa, hicimos planes. Y entonces apareció Meredith. Y empecé a notar las mismas señales, las mismas frases, las mismas miradas, pero ya no dirigidas a mí. ¿Por qué no te fuiste?, preguntó Lucille en voz baja, secándose las lágrimas. ¿Cuándo te enteraste? Ostar se quedó pensativa. Se había hecho esa pregunta innumerables veces. Al principio no lo creía, dijo finalmente. Luego esperaba que solo fuera una aventura, que él recapacitara. Luego simplemente me acostumbré. A su ausencia, a sus infidelidades, a sus vacíos, miró a Lucille. Pero ya no puedo seguir viviendo así. No quiero. Se quedaron sentadas en silencio, 2 mujeres unidas por un dolor común, una decepción común. Una con el vestido de novia de la otra, una amarga ironía que ninguna de las dos podía pasar por alto. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Lucille, quitándose el anillo del dedo y dejándolo en la mesita de noche. Me iré, respondió Ostara con sencillez. Empezaré una nueva vida, sin él. ¿Y yo? Lucille se puso de pie, secándose las últimas lágrimas. Tengo que quitarme este vestido, y luego yo también me iré. De su vida, de su estudio, de sus planes. Se dirigió al baño, pero se detuvo en la puerta. Gracias, dijo en voz baja. Gracias por decirme la verdad. Es mejor saberlo ahora que más adelante cuando... No terminó la frase, pero Ostara la entendió. Cuando sea aún más doloroso, cuando las ilusiones echen raíces aún más profundas. No me des las gracias. Ostara negó con la cabeza. No lo hice por ti, lo hice por mí. Lucille asintió y se metió en el baño. Ostara se quedó sentada en el borde de la cama, mirando el anillo con amatista, símbolo de otra promesa incumplida, de otro sueño roto. Ostara guardó metódicamente sus cosas en la bolsa de viaje, tratando de concentrarse en los movimientos mecánicos, doblar la camiseta, enrollar los vaqueros, guardar el neceser. Esas acciones sencillas y comprensibles le ayudaban a mantener la calma, que amenazaba con desmoronarse en cualquier momento. Desde hacía 15 minutos, se oían los sollozos ahogados de Lucille desde el cuarto de baño. Después de su conversación, la cantante se encerró allí, diciendo que quería cambiarse de ropa y calmarse antes de irse. Ostarra no la apremió. Al fin y al cabo, ambas eran víctimas del mismo hombre. Lucille dejó el vestido de novia sobre la cama, arrugado, como una piel desechada. Ostarra no se atrevía a tocarlo. Más tarde lo tiraría o lo donaría a una organización benéfica. Le daba igual. Esa prenda, como muchas otras cosas en esa casa, había dejado de tener importancia para ella. El golpe de la puerta de entrada resonó en toda la casa. Los pasos, el tintineo de un manojo de llaves, la voz de Quentin llamando a Lucille, todo le resultaba tan familiar y, al mismo tiempo, tan ajeno, como si perteneciera a otra vida, a otras personas. «¿Lucille? ¿Estás aquí? Perdona el retraso, había un atasco horrible». Ostara se enderezó lentamente al oír los pasos de su marido acercándose al dormitorio. Se volvió hacia la puerta, sintiendo una extraña calma, casi indiferencia, como si estuviera observando lo que sucedía desde fuera. Quentin se detuvo en el umbral.
Su mirada se desplazó de Ostara al vestido de novia sobre la cama, luego a la puerta cerrada del baño, desde donde aún se oían susurros. Su rostro reflejaba toda una gama de emociones, sorpresa, confusión, miedo, que rápidamente dieron paso a un intento de controlarse. «¿Ostara?», dijo tratando de hablar con naturalidad. «Pensaba que estabas con Abby. ¿Qué haces aquí?» «He vuelto a por unos documentos», respondió ella con voz tranquila. «Y he encontrado a Lucille en nuestro dormitorio, con mi vestido de novia». Quentin tragó saliva y su aduodar se movió. Parecía estar buscando frenéticamente una explicación. «Escucha, no es lo que piensas». «¿No?», Ostara levantó una ceja. «¿No es lo que piensas que la mujer con la que sales se probó mi vestido de novia? ¿No es lo que piensas que le regalaste un anillo con amatista? ¿No es lo que piensas que le prometiste divorciarte de mí y casarte con ella?» Cada pregunta era como un golpe. Quentin dio un paso atrás, su confianza se desvanecía ante sus ojos. «¿Quién te ha dicho eso?», preguntó, tratando de tomar la iniciativa. «¿Lucille?». «Ella exagera. Ya sabes cómo son las cantantes, todas dramatizan». En ese momento se abrió la puerta del baño y Lucille apareció en el umbral. Tenía los ojos hinchados por el llanto y el rímel corrido por las mejillas. Se había cambiado y llevaba sus propios pantalones vaqueros y una blusa, pero aún llevaba el peinado que, al parecer, había planeado para la prueba del vestido de novia. ¿Exagero?, su voz temblaba. «¿Qué es lo que exagero, Quentin? ¿Que me prometiste una carrera estelar? ¿O que me dijiste que era tu única musa verdadera? ¿O que llamaste a tu matrimonio un error y juraste que nos casaríamos tan pronto como estuvieras libre?» Quentin las miraba a ambas como un animal acorralado. Su mirada iba de una a otra, como si intentara comprender cuánto sabían y cómo salir mejor parado de la situación. «Lucille, cariño», dijo por fin, dando un paso hacia la cantante. «Lo has entendido todo mal. Nunca prometí...». «No mientas», lo interrumpió Lucille retrocediendo. «Lo he entendido perfectamente. Me has utilizado, como a Evelyn antes que a mí, y a Carrie, y a Meredith». Al mencionar esos nombres, el rostro de Quentin se quedó petrificado. Desvió la mirada hacia Ostara y en sus ojos brilló la ira. «Tú», comenzó a decir, «¿me has estado siguiendo? ¿Espiándome?». Ostara negó con la cabeza. «No ha sido necesario. Tus antiguas palillas me lo han contado todo. Resulta que cuando las mujeres descubren que las han engañado de la misma manera, se vuelven muy habladoras». Quentin apretó los puños y por un momento a Ostar le pareció que iba a golpearla. Pero, en lugar de eso, se dio la vuelta bruscamente, se pasó la mano por el pelo y, de repente, se echó a reír con una risa fría y desagradable. «¿Y ahora qué?», preguntó, volviéndose. «¿Me vas a montar una escena? Dos histéricas unidas contra el villano». «Sí, he salido con otras mujeres». «¿Y qué? Tú misma sabes que nuestro matrimonio lleva muerto mucho tiempo. Vivimos como compañeros de piso, no como marido y mujer». Ostar lo miró con asombro. Esperaba excusas, promesas de mejorar, tal vez incluso lágrimas de arrepentimiento. Pero no esa fría y cínica franqueza. «¿Y tú?», Quentin se volvió hacia Lucille. «¿No te parece que eres un poco hipócrita? Sabías que estaba casado cuando empezamos a salir. Eso no te impidió aceptar mis regalos, mi ayuda con tu carrera, mis promesas. Dijiste que vuestro matrimonio solo existía sobre el papel», exclamó Lucille, «que hacía tiempo que no estabais juntos, solo que no habíais formalizado el divorcio». «Y es cierto». Quentin se encogió de hombros. «Ostara y yo no somos íntimos desde hace años, pero, al parecer, ustedes, las mujeres, quieren complicarlo todo». Entró en la habitación, ignorando a ambas mujeres, y sacó una botella de whisky del armario. Se sirvió un vaso, dio un gran trago, y solo entonces se volvió hacia ellas. «¿Sabéis qué es lo más irónico?», dijo con una sonrisa torcida.
Realmente tenía pensado divorciarme de ti, Ostara, y realmente quería estar contigo, Lucille, pero ahora hizo un gesto con la mano. Ahora las dos lo habéis estropeado todo. ¿Estropeado qué?, preguntó Ostara en voz baja. ¿Tu pequeña actuación? ¿Tu juego? ¡Mi carrera!, gritó Quentin. ¿Tienes idea de lo que significa para el estudio conocer a Rick Morris? Para mí, para Lucille, es una oportunidad única en la vida. Y ahora, con esta escena que habéis montado, ¿así que eso es lo que te preocupa?, lo interrumpió Lucille con la voz temblorosa por la indignación. No es que me hayas mentido, me hayas utilizado, me hayas manipulado. ¿Es que la reunión con el productor está en peligro? Quentin la miró con evidente irritación. ¿Y qué esperabas? ¿Que diría que me has roto el corazón, que no puedo vivir sin ti? Resopló. Vamos, Lucille. Los dos sabíamos que era un trato. Tú consigues un ascenso y yo una cantante guapa para mi estudio. Negocios y un poco de diversión. Nada personal. Esas palabras golpearon a Lucille como una bofetada. Se echó hacia atrás y sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Te quería, susurró. Querías la idea de mí, la corrigió Quentin. La imagen de un productor de éxito que te convertiría en una estrella. No te engañes, nena, no eres mejor que yo. Ostar observaba en silencio la escena. Sentía una extraña liberación al ver cómo se desmoronaba la máscara de encanto que llevaba su marido, como si debajo de ella se revelara su verdadero rostro, frío, calculador, despiadado. Me voy, dijo ella finalmente cerrando el bolso, y voy a pedir el divorcio. Espero que podamos resolverlo todo de forma civilizada. Quentin la miró con repentina inquietud. ¿Qué quieres decir?, preguntó. ¿Quieres la mitad de la casa, el estudio? He trabajado en él durante años. No quiero tu estudio, negó Ostara con la cabeza. Solo mi parte de la casa y lo que he ganado yo misma. No puedes marcharte así sin más, dijo Quentin dando un paso hacia ella. No después de 6 años. Teníamos planes, un futuro. Tú tenías planes, le corrigió Ostara. Planes en los que yo era la esposa complaciente que hacía la vista gorda ante tus aventuras amorosas. No pienso seguir desempeñando ese papel. Algo cambió en el rostro de Quentin. La máscara de cinismo se resquebrajó y detrás de ella se vislumbró algo parecido al miedo. No puedes, repitió. No te lo permitiré. ¿No me lo permitirás? Ostara sonrió. No puedes prohibirme nada, Quentin. No después de todo lo que he descubierto. ¿Y qué has descubierto? Su voz se volvió baja, peligrosa. ¿Que he tenido aventuras? Eso no es un delito. No es motivo para destruir lo que hemos construido. No se trata de las aventuras amorosas. Ostara negó con la cabeza. Se trata de cómo utilizas a las personas. Las manipulas. Les exprimes todo lo que puedes y luego las descartas cuando ya no te sirven. Como hiciste con Evelyn, con Carrie, con Meredith, como ibas a hacer con Lucille y, probablemente, como hiciste conmigo en su día. Quentin dio otro sorbo al whisky con la mano ligeramente temblorosa. No entiendes nada, dijo. Así funciona el negocio de la música. Siempre se necesita algo fresco, nuevo. Las emociones, la pasión, son el combustible de la creatividad. Yo no las explotaba, las inspiraba, las ayudaba a florecer. ¿A costa de sus corazones, de su dignidad?, preguntó Lucille, que había estado escuchando en silencio todo este tiempo. Me hiciste creer que era especial, que nuestra relación era única, pero en realidad yo solo una copia, una de muchas. No dramatices, dijo Quentin restándole importancia. Les di lo que querían. Un sueño, esperanza. ¿Es culpa mía que lo tomaran por algo más? Me hiciste falsas promesas. La voz de Lucille se fortaleció y apareció la ira. Dijiste que me amabas, que nos casaríamos, que yo era tu salvación de ese matrimonio muerto. Asintió con la cabeza hacia Ostara. ¿Y ahora dices que solo fue un trato, que me usaste para tu estudio? Todo el mundo se utiliza mutuamente.
Quentin se encogió de hombros. Así es la vida, nena. Bienvenida a la realidad. Eres un monstruo, susurró Lucille. Un monstruo despiadado y egoísta. Y tú eres una ingenua, replicó Quentin. ¿Pensabas que llegarías a lo más alto de las listas gracias a tu talento? ¿Que encontrarías al príncipe azul que te convertiría en una estrella? En este negocio hay que ser más duro, más inteligente. Y tú... Ya basta, lo interrumpió Ostara. No voy a escuchar cómo la insultas a ella también. ¿No crees que ya le has hecho suficiente daño? Quentin se rió, pero no había alegría en su risa. Vaya, dijo, ¿estás defendiendo a mi amante? ¡Qué noble, Ostara! ¡Qué esposa tan comprensiva! Estoy defendiendo a la persona a la que has engañado, respondió ella con calma. Y a mí. Cogió el bolso y se dirigió hacia la puerta. Lucille, tras dudar un segundo, la siguió. Esperad. La voz de Quentin cambió de repente, volviéndose casi suplicante. Vamos a calmarnos. Hablemos como adultos. Encontremos un compromiso. Ostara se detuvo y se volvió hacia él. ¿Qué compromiso, Quentin? No quiero estar contigo. Lucille, estoy segura, tampoco. ¿Qué hay que discutir? La reunión con Morris, dijo rápidamente. Todavía puede celebrarse. Todavía podemos conseguir ese contrato. Lucille, piénsalo, es tu oportunidad. Y tú, Ostara, puedo ser generoso con el divorcio. Muy generoso. Pero no nos precipitemos, ¿de acuerdo? Ostara miró a su marido sin dar crédito a lo que oía. Incluso ahora, acorralado, desenmascarado, intentaba manipular, regatear, buscar beneficios. Aún no lo entiendes, dijo ella en voz baja. No se trata del dinero, ni de los contratos. Se trata de la confianza que has destruido, en el respeto que nunca has sentido, en el amor que has utilizado como herramienta. Lucille, que estaba a su lado, asintió. No cantaré para Morris, dijo con firmeza, y no volveré a trabajar contigo. Encontraré otro estudio, otro productor, a alguien que vea en mí algo más que un cuerpo bonito y una voz que se puede vender. Quentin las miraba con creciente furia. Lo lamentarán, dijo. Las dos. Tú, señaló a Lucille, nunca conseguirás un contrato en esta ciudad. Me encargaré de ello. Y tú, se volvió hacia Ostara, puedes olvidarte de un divorcio amistoso. Lucharé por cada dólar, por cada metro cuadrado de esta casa. Te juro que te quedarás sin nada. ¿Amenazas? Ostara negó con la cabeza. ¿Es eso todo lo que eres capaz de hacer cuando tus manipulaciones no funcionan? No sabes de lo que soy capaz. Su voz se volvió grave, peligrosa. No me provoques, Ostara. Lucille dio un paso atrás, asustada por esa repentina agresividad, pero Ostara se mantuvo erguida, mirando a su marido a los ojos. Sé más de ti de lo que crees, dijo con calma. Por ejemplo, sé cómo obligaste a Evelyn a firmar un contrato que le quitaba los derechos sobre sus propias canciones. O cómo utilizaste el dinero del estudio para gastos personales. O sobre el software pirata que utilizas para grabar. Hizo una pausa. ¿Quieres que continúe? El rostro de Quentin palideció. Estás fanfarroneando, dijo, pero ya no había seguridad en su voz. Compruébalo. Se encogió de hombros Ostara. Pero antes piensa si estás dispuesto a arriesgar tu preciado estudio, tu reputación. Se miraron durante un largo minuto, ella tranquila y decidida, él pálido de ira y miedo. Zorras, espetó él finalmente. Las dos. No valéis la pena, ninguna de las dos. Quizá, dijo Ostara, pero valemos más que tú. Se dio la vuelta y salió de la habitación, seguida por Lucille. Bajaron las escaleras en silencio y salieron de la casa. Junto al coche, Ostara se detuvo y miró a la cantante. ¿Estás bien?, preguntó. ¿Podrás llegar sola a casa? Lucille asintió con la cabeza, secándose las últimas lágrimas. Gracias, dijo en voz baja, por decir la verdad, por defenderme allí. No hay de qué. Ostara esbozó una débil sonrisa. Cuídate, Lucille.
Y no dejes que te vuelva a engañar. Puede que lo intente cuando se calme. No te preocupes, Lucille negó con la cabeza. Nunca más volveré a creer ni una sola palabra suya. Se separaron, cada una hacia su coche, cada una hacia su futuro, que de repente se había vuelto incierto, pero, curiosamente, lleno de nuevas posibilidades. Ostar se puso al volante y miró una vez más la casa que había sido su hogar durante los últimos 6 años. No sentía ni pena ni amargura, solo alivio y una extraña sensación de libertad, como si se hubiera quitado de encima una pesada carga que había llevado durante demasiado tiempo. Arrancó el motor y se puso en marcha sin mirar atrás. Le esperaban su hermana Abigail, una habitación cálida y una charla sincera, y luego una nueva vida en la que no habría lugar para las mentiras, las manipulaciones y las esperanzas frustradas. 4 meses pasaron como un solo día. Ostarra estaba sentada en la terraza de su nuevo apartamento, contemplando el amanecer sobre Ruston. La ciudad despertaba lentamente. Algunos coches circulaban por las calles y las luces se encendían en las ventanas de las casas. Le encantaban esas primeras horas del día, cuando el mundo parecía puro y lleno de posibilidades. El pequeño apartamento en el segundo piso de un viejo edificio de ladrillo se convirtió en su refugio después del divorcio. No era nada especial. Una sala de estar conectada a la cocina, un dormitorio y una pequeña terraza con vistas al parque de la ciudad. Pero aquí era tranquilo, silencioso y, lo más importante, no había recuerdos de Quentin. El divorcio transcurrió sorprendentemente bien. Después de aquella escena en el dormitorio, cuando ella amenazó con revelar sus oscuros negocios, Quentin se volvió repentinamente complaciente. Aceptó vender la casa y repartir el dinero a partes iguales. Firmó todos los papeles sin discusiones innecesarias. Ostara no lo había visto desde entonces, aunque a veces recibía noticias a través de conocidos comunes. Abigail insistió en que su hermana se mudara con ella a Pinewood, pero Ostara se negó. Amaba a Ruston. Allí tenía su trabajo en la oficina de turismo, sus amigos, su vida habitual. Además, huir a otra ciudad habría sido como admitir la derrota. Y ella no se sentía derrotada. Al contrario, cada día que pasaba se sentía más convencida de que por fin había encontrado la libertad. Libertad de las mentiras, de las manipulaciones, de la constante sensación de que no era lo suficientemente buena, lo suficientemente interesante para su propio marido. Después de dar el último sorbo de café, Ostara miró el reloj. Era hora de irse al trabajo. Volvió al apartamento, se vistió rápidamente y preparó su bolso. Hoy iba a llegar una nueva empleada a la oficina de turismo y Ostara, como gerente senior, tenía que ponerla al día. Curiosamente, había recibido el ascenso poco después de divorciarse, como si la fuerza interior que había adquirido se hubiera reflejado de alguna manera en su carrera. Ahora tenía 3 empleados a su cargo y su sueldo era más que suficiente para vivir cómodamente. Hacía fresco en la calle, pero lucía el sol. Un día otoñal perfecto. Ostara decidió ir al trabajo a pie, disfrutando del tiempo. Al pasar por delante de las tiendas de la calle principal, aminoró el paso junto a Luna de Plata, la joyería donde Quentin había comprado el anillo para Lucille. Las joyas brillaban en el escaparate, pero Ostara no las miraba, sino su reflejo en el cristal. Había cambiado en esos meses, no solo físicamente, aunque el nuevo corte de pelo y la ropa más llamativa realmente la habían transformado. Había cambiado su postura, su mirada, había adquirido una seguridad que antes le faltaba. Era como si, al deshacerse de la carga de un matrimonio fallido, por fin se hubiera convertido en ella misma. Ostara sonrió a su reflejo y ya se disponía a seguir adelante cuando vio una figura familiar dentro de la tienda. La mujer estaba de pie junto al mostrador, hablando con el dependiente y probándose algo en el dedo. Lucille. Llevaba el pelo más corto y había cambiado su estilo de vestir. En lugar de ropa llamativa y atractiva,
Llevaba unos sencillos vaqueros y un jersey beige. Ostar se quedó paralizada, indecisa. Su último encuentro había sido dramático, lleno de lágrimas y dolor mutuo. ¿Debía acercarse, saludarla, o era mejor pasar de largo, fingiendo no haberla visto? Pero la decisión se tomó por ella. Tras terminar la conversación con el dependiente, Lucille se giró hacia la salida y vio a Ostara a través del escaparate. Una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro, seguida de una ligera confusión. Finalmente, sonrió, con timidez, pero con sinceridad, y salió de la tienda. «Ostara», dijo en voz baja. «¿Qué encuentro?» «Hola, Lucille». Ostara asintió con la cabeza. «¿Cómo estás?» Se quedaron frente a frente, dos mujeres unidas por un extraño destino, sin saber de qué hablar. «Bien», respondió finalmente Lucille. «¿Y tú? He oído que tú y Quentin... ¿Os habéis divorciado?» «Sí, hace 2 meses. Todo ha ido bastante tranquilo. Me alegro por ti». Volvió a haber una pausa. A su alrededor pasaban personas apresuradas por sus asuntos, pero ellas permanecían inmóviles, como 2 islas en un torrente turbulento. «¿Sigues en Ruston?», preguntó Ostara. «Pensaba que te irías después de lo que pasó». «Tengo pensado hacerlo», asintió Lucille. «De hecho, he venido a la tienda para despedirme de Chloe», señaló con la cabeza a la dependienta. «Nos hicimos amigas mientras trabajaba aquí». «¿Trabajas en Silver Moon?» «Trabajaba». Lucille sonrió débilmente. 3 meses. Tenía que pagar las facturas después de que Quentin... Bueno, ya sabes. Pero mañana me voy a Chicago. Allí hay más oportunidades para una cantante». Ostara asintió. Era extraño, pero no sentía ni rencor ni envidia hacia Lucille. Solo una vaga simpatía. Otra mujer que había caído en las redes de Quentin, otra más cuyos sueños él había destrozado. «¿Tomamos un café?», propuso Lucille de repente. «Tengo un poco de tiempo antes de hacer las maletas». Ostara dudó solo un instante. «Vamos. Hay una cafetería bastante buena a la vuelta de la esquina». Caminaban una al lado de la otra, pero no juntas, cada una sumida en sus propios pensamientos. La cafetería estaba tranquila, solo había un par de clientes sentados junto a la ventana con sus portátiles. Pidieron café y se sentaron en una mesa en un rincón. «¿Cómo va tu música?», preguntó Ostara después del primer sorbo. «¿Sigues cantando?» «Sí, pero de otra manera». Lucille pasó pensativa el dedo por el borde de la taza. «Dejé de perseguir la fama, los contratos. Ahora canto para mí misma, escribo mis propias canciones. Pequeñas actuaciones en bares, a veces en bodas. Nada grandioso, pero es más honesto». Ostara asintió. Entendía lo que Lucille quería decir. La autenticidad es más importante que las ilusiones de éxito. «¿Y qué hay de...?» Lucille se detuvo, como si no se atreviera a pronunciar el nombre. «Con Quentin», terminó Ostara por ella. «No lo sé con certeza, no nos comunicamos, pero he oído que su estudio no está pasando por su mejor momento». Eso era un eufemismo. Según los rumores de la ciudad, Blue Moon estaba al borde de la quiebra. Después de que la historia de las manipulaciones de Quentin se hiciera pública en los círculos musicales de Ruston, muchos artistas se negaron a trabajar con él. Rick Morris, el representante del sello discográfico de Nashville, canceló la reunión, y luego comenzaron a salir a la luz otros detalles desagradables. Honorarios impagados, compromisos incumplidos, contratos dudosos. «Lo he oído», asintió Lucille. «Dicen que intentó encontrar una nueva Mopampanye, pero en Ruston ya todo el mundo lo conoce. Nadie quiere tener nada que ver con él». «No me extraña», dijo Ostara dando otro sorbo a su café. «¿Y tú? ¿Intentó ponerse en contacto contigo después de aquel día?» Lucille frunció el ceño, como si recordara algo desagradable. «Sí, me llamó varias veces. Dijo que lo había pensado bien, que se había equivocado, que quería empezar de nuevo». Sacudió la cabeza. «Luego vino al bar donde actuaba.
Trajo flores, me habló de sus sentimientos, de que yo era realmente especial. ¿Te lo imaginas? Las mismas palabras, la misma mirada, el mismo guión. ¿Y qué hiciste? Me reí en su cara. Lucille se encogió de hombros. Justo en el escenario, delante de todo el mundo. Y luego canté una canción que había escrito sobre él, una canción bastante sincera. Después de eso, no volvió a aparecer. Ostar no pudo contener una sonrisa al imaginar la escena. ¡Qué valiente! Más bien tonta, Lucille negó con la cabeza. Al dueño del bar no le gustó el escándalo y no me volvieron a invitar a actuar allí, pero mereció la pena. Se quedaron en silencio, terminando sus cafés. Era extraño, pero ese silencio no resultaba incómodo, solo había un entendimiento mutuo, tácito pero palpable. ¿Te arrepientes?, preguntó Lucille de repente. ¿Del divorcio? ¿De esos años con él? No, respondió Ostara, sorprendida de su propia seguridad. Antes pensaba que había desperdiciado 6 años, pero ahora creo que fue una experiencia necesaria. Aprendí mucho sobre mí misma, sobre mis límites, sobre lo que realmente quiero en la vida. Hizo una pausa. ¿Y tú? ¿Te arrepientes de haberte involucrado con él? Me arrepiento de haber creído tan fácilmente. Lucille miró por la ventana a los transeúntes. De haber permitido que se aprovecharan de mí. Pero no me arrepiento de la experiencia en sí. Fue una lección. Difícil, pero necesaria. Ostara asintió con comprensión. Reconocía en las palabras de Lucille sus propios pensamientos, la misma liberación de las ilusiones, el mismo doloroso pero necesario proceso de maduración. «Has cambiado», dijo Lucille de repente, mirando atentamente a Ostara. «En el buen sentido. Pareces más fuerte». «Tú también», sonrió Ostara. «Ya no te pareces a aquella chica que estaba en mi dormitorio con un vestido de novia». Lucille se sonrojó y bajó la mirada. «Perdona por eso. Fui tan ingenua, tan estúpida». «No te disculpes», Ostara negó con la cabeza. «No sabías la verdad. Él era muy convincente, las dos lo sabemos». Terminaron el café y Lucille miró el reloj. «Tengo que irme», dijo. «Tengo mucho que empaquetar antes de mañana». «Claro», Ostara asintió con la cabeza. «Buena suerte en Chicago». Salieron de la cafetería y se detuvieron en la acera. El viento de octubre les agitaba el pelo y traía el olor de las hojas caídas y la lluvia. «¿Sabes?», dijo Lucille de repente. «Me alegro de que nos hayamos visto hoy. Creo que es importante cerrar este círculo, marcharme sin rencor». «Yo también me alegro», respondió Ostara con sinceridad. «Espero que encuentres lo que buscas en Chicago». «¿Y tú? ¿Te quedarás en Ruston?» «Por ahora, sí, aquí estoy bien. Tengo trabajo, amigos. Quizás algún día yo también me vaya, pero ahora no». Lucille asintió con la cabeza. Luego, tras una breve pausa, extendió la mano para estrechársela. Ostara la aceptó. Un apretón breve, formal, pero sincero. «Adiós, Ostara». «Adiós, Lucille. Cuídate». Se separaron en direcciones opuestas. Lucille se dirigió a su apartamento para hacer las maletas para su nueva vida. Ostara, a la oficina de turismo, donde le esperaba un día de trabajo normal. Mientras caminaba por la calle, Ostara pensaba en lo extraño que era el destino, sobre cómo el hombre que les había causado tanto dolor a ambas acabó siendo el catalizador del cambio, el impulso hacia una nueva y mejor vida. ¿Se podía agradecer a Quentin por ello? Difícilmente, pero se podía estar agradecida a una misma por la fuerza, por la determinación, por la capacidad de aprender incluso de las experiencias más amargas. Por la noche, al volver a casa, Ostara se sentó en la terraza con una copa de vino, observando cómo el sol se ponía en el horizonte. A esa hora, Ruston parecía especialmente bonito. Una luz dorada envolvía los edificios, haciéndolos más suaves, más cálidos. Recordó la conversación con Lucille, sus palabras sobre que había cambiado. Era cierto. Pero los cambios no comenzaron después del divorcio, sino mucho antes,
el día en que dudó por primera vez de la sinceridad de Quentin, cuando empezó a buscar la verdad en lugar de esconderse de ella. El teléfono vibró suavemente. Era un mensaje de Abigail. Su hermana la invitaba a cenar el sábado y le prometía presentarle a una persona interesante. Ostara sonrió. Abby no dejaba de intentar arreglarle la vida personal, aunque Ostara no tenía prisa por empezar una nueva relación. Quizás algún día, pero no ahora. Ahora le gustaba estar sola, disfrutar de la libertad, redescubrir las alegrías sencillas, los libros que le gustaban, la música que ella misma elegía, las tardes en la terraza con una copa de vino. Respondió a su hermana que iría, pero sin promesas ni expectativas. Simplemente una buena velada en compañía de sus seres queridos. Eso era todo lo que quería en ese momento. Tras terminar su copa de vino, Ostara miró al cielo, donde ya comenzaban a aparecer las primeras estrellas. Recordó las palabras de Lucille, que había dejado de perseguir la fama y ahora cantaba para sí misma. Quizás esa era la lección más importante. Encontrar la autenticidad en la vida, dejar de desempeñar los papeles que otros te imponen, ya sea tu marido, la sociedad o tus propios miedos. Lucille había encontrado su camino hacia la libertad a través de la música. Para Ostara era otro camino. A través de la aceptación de sí misma, a través de un nuevo trabajo, a través de pequeñas decisiones diarias que ahora tomaba por sí misma, sin mirar a nadie más. En cuanto a Quentin, curiosamente, últimamente casi no pensaba en él. Su imagen, antes tan vívida y significativa, se fue desvaneciendo poco a poco en su memoria, volviéndose cada vez menos importante. Había oído que iba a vender el estudio y marcharse de Ruston para empezar de nuevo en algún lugar donde nadie lo conociera. Bueno, le deseaba suerte. Sin rencor, sin resentimiento, simplemente como a otra persona que buscaba su camino. Quizás ese era el cambio más importante. Ya no se definía a sí misma a través de su relación con él. No era su esposa, ni su exesposa, ni una víctima, ni una vencedora, simplemente Ostara Blickford, una mujer que vivía su vida. Mañana Lucille se iría a Chicago, llevándose consigo sus canciones, sus sueños, sus heridas, que, Ostara esperaba, se curarían poco a poco. Y ella se quedaría aquí, en la pequeña Ruston, donde todos se conocen, donde no se puede escapar del pasado, pero se puede construir un nuevo futuro. El cielo se oscureció por completo y Ostara regresó al apartamento. Preparó té, encendió una luz tenue y se acomodó en el sofá con un libro. Los placeres sencillos, las pequeñas alegrías que antes le parecían insuficientes, ahora llenaban su vida de sentido. Quizás eso era la libertad, la capacidad de apreciar lo que se tiene, en lugar de perseguir los fantasmas de las expectativas ajenas. Quizás eso era lo que le había enseñado su fallido matrimonio con Quentin. Distinguir lo auténtico de lo falso, sus propios deseos de los impuestos desde fuera. Ostara sonrió ante sus pensamientos. No era eso de lo que hablaba Lucille. De la honestidad consigo misma, de las canciones que cantas para ti misma, no para el público, de una vida sin fingimientos. Sus caminos se separaron, cada una eligió su propio camino, pero algo las unía, no solo un pasado común relacionado con una misma persona, sino también esa experiencia de liberación, de redescubrirse a sí mismas. Y tal vez ahí estaba el sentido de toda la historia, no en la traición y el dolor, sino en el hecho de que dos mujeres, cada una a su manera, encontraron la fuerza para salir de la sombra del hombre que intentaba determinar sus vidas y empezar a escribir su propia historia.